Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar viendo la materia. El lunes pasado hice clase pensando que teníamos clase y era feriado, así que voy a repetir esa clase. Vamos a hablar sobre los cargadores frontales. Cuando hablamos de cargadores frontales también nos referimos a los LHD, de las características de un cargador frontal. En general también las cumple el LHD. La única diferencia es que el LHD o SCUP es de bajo perfil, esa es la única diferencia. Ya, pero las características en general son las mismas. Por eso es importante estudiarlo. Entonces, el primer cargador frontal se construyó en Estados Unidos en el año 1939 y básicamente consistía en un tractor sobre ruedas con un balde en la parte delantera que era accionado por cables. Era accionado por cables, este balde. Profe, Hoy en no día, sabe el power. ¿cómo? Ya, les decía que el primer cargador frontal fue construido en Estados Unidos en el año 1939. Básicamente era un tractor sobre ruedas con un balde en la parte delantera que era accionado por cables. ¿Ya? Hoy en día, como ustedes saben, los baldes son accionados por cilindro hidráulico. En la década de los años 40 se introdujeron numerosas modificaciones, colocando un motor en la posición trasera. Eso ayudaba a que fuera más estable para cargar y se obtuviera un equilibrio, ¿cierto? Se colocó el motor en la parte trasera para mejorar la tracción y estabilidad, los brazos de soporte del balde a ambos lados del equipo, accionamiento hidráulico del balde y tracción en las cuatro ruedas. Esas son como las características que se mantienen hasta el día de hoy. Posteriormente, en los años 50, se introdujo la servotransmisión, que básicamente tiene que ver con la facilidad para girar el equipo, ¿cierto? Que viene a ser como el manubrio de un camión. Para eso la servotransmisión, para evitar hacer tanta fuerza. También se le llama dirección asistida. Y en los años 70 se introdujo el diseño articulado. Estos equipos pasaron a tener una articulación entre dos chasis, el chasis delantero y el chasis trasero. Eso ayuda a que el radio de giro de estos equipos sea menor, al igual que los LHD. Las características principales de estos equipos, que son equipos de gran movilidad, maniobrabilidad y versatilidad. O sea, se pueden mover fácilmente en terrenos donde no hay mucho espacio, pueden ser utilizados para muchas cosas. Han tenido una gran popularidad tanto en obras públicas, se refiere a obras civiles, ¿cierto? Como la construcción de caminos, la construcción de canales, como en minería a cielo abierto, alcanzando la máxima penetración en la década de los 70. La máxima penetración que se obtuvo de estos equipos fue en la década de los 70, donde aparecieron máquinas de hasta 125 toneladas, capaces de cargar camiones tolva de hasta 154 toneladas. O sea, ya estamos hablando de camiones fuera de carretera. En los años 80 se produjo una paralización en el crecimiento de estos equipos. ¿Ya? En ese tiempo estaban todos preocupados porque se estaba acabando el petróleo. Entonces, en general, las construcciones de los vehículos eh,
el diseño de los vehículos se volvieron más pequeños. Entonces esto también influyó sobre las máquinas de movimiento de materiales. Entonces en los años 80 se produjo una paralización en el crecimiento de estas palas, existiendo 7 fabricantes en ese momento y con solo 9 modelos con baldes superiores a 10 metros cúbicos en todo el mundo. 9 modelos con baldes superiores a 10 metros cúbicos, que son los que usualmente utilizamos en minería a cielo abierto. Esta falta de crecimiento se debió a 2 causas principales. Falta de crecimiento de los volquetes o camiones, ¿cierto? Que en una década solo pasaron de 154 a 200 toneladas. También hubo una fuerte penetración en el mercado de las excavadoras hidráulicas, tanto en los movimientos de tierra, por ejemplo en obras públicas, o en la minería a cielo abierto. Entonces, eso fue las 2 causas por la falta de crecimiento de los cargadores frontales. Las palas en general están capacitadas para efectuar las siguientes operaciones, ¿ya? Los cargadores frontales están capacitadas o capacitados para efectuar las siguientes operaciones: cargar camiones, vagones de trenes o tolvas, carga y transporte, eliminando en cortas distancias, por ejemplo, el empleo de camiones. Carga y transporte, eliminando en cortas distancias el empleo de camiones. Por ejemplo, es lo típico que vemos en los niveles de producción en minería subterránea, en donde solamente vemos LHDs trabajando en distancias relativamente cortas, no más de 300 metros, es eficiente eso. Y también tenemos carga desde la frente voladura hasta, por ejemplo, la trituradora móvil o el chancador móvil, o carga desde el stock de material hasta la planta de tratamiento, ¿ya? Entonces estamos hablando de distancias cortas. También se utiliza como máquina auxiliar, ¿ya? ¿Para qué? Para la limpieza de los rajos antes de la voladura, preparación de rampas, apertura de rajos antes de electrificar, manipulación de bolones, ¿cierto? Construcción y limpieza de pistas de transporte, ayuda a limpiar las pistas de transporte, etc. También la podemos utilizar como máquina de empuje, sustituyendo a los tractores. ¿A qué se refiere a los tractores? A los bulldozers, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, como máquina de empuje, sustituyendo a los tractores, limpieza de los rajos de carga después de efectuar la voladura, realizando la carga combinada con la excavadora, extendiendo, por ejemplo, la escombrera o botadero. Para todo eso lo podemos utilizar. Básicamente hay 2 configuraciones. Una sobre rueda y otra sobre orugas. Son las 2 configuraciones típicas de los cargadores frontales. Voy a mostrar una imagen donde la podemos ver. Ahí se ven los 2 tipos de cargadores. Uno es sobre oruga, ¿cierto? Y el otro sobre neumático. El que está ahí sobre oruga no es con articulación central, si se dan cuenta, porque tiene orugas. En cambio, el de neumático sí puede tener una articulación central, porque tiene básicamente 4 apoyos, y no 2 superficies de apoyo como el de orugas. Por ejemplo, de acuerdo a su capacidad, hablamos de pequeños equipos cuando el balde es menor a 4 metros cúbicos.
Cuando el balde es menor a 4 metros cúbicos, hablamos de equipos pequeños. Estos son los que se suelen utilizar, por ejemplo, en obras públicas, obras civiles. También tenemos la categoría medianos o medianas, que varía entre 4 y 8 metros cúbicos de capacidad de balde, 4 y 8 metros cúbicos. Y también tenemos los equipos grandes, que en general son baldes mayores a 8 metros cúbicos, baldes mayores a 8 metros cúbicos, y son los que generalmente se utilizan en minería a cielo abierto, ¿ya? Por ejemplo, los LHD que se utilizan en minería subterránea varían del 1 metro cúbico a generalmente no más de 4, son los pequeños, pero son de bajo perfil. Esa es la única diferencia. Entonces los equipos cargadores frontales sobre orugas se construyen dentro de la categoría 1 principalmente y se utilizan fundamentalmente como maquinaria auxiliar, ¿ya? Por ejemplo, para preparar la frente para la perforación, limpiar los caminos, a eso se refiere con agrupar la marina, por ejemplo, para que trabaje una pala hidráulica, una excavadora hidráulica o una excavadora de cable. Entonces se utilizan como máquinas auxiliares. Y también como cargadores en situaciones desfavorables, situaciones favorables. En cambio, el equipo sobre ruedas ha seguido su evolución de acuerdo al tamaño de los volquetes o camiones, mientras que las máquinas de la categoría 2, los medianos, se emplean fundamentalmente como unidades de carga asociadas al arranque mediante tractores y camiones comprendidos entre los 35 y 50 toneladas. Entonces los de la categoría 2 se emplean fundamentalmente como unidades de carga asociadas al arranque mediante tractores, o sea, bulldozer, y camiones tolva, que varían entre 35 y 50 toneladas, que es la gama más utilizada, ¿cierto?, en lo que es movimiento de tierra o, por ejemplo, para obras públicas. Los equipos de la categoría 3, o sea, mayores a 8 metros cúbicos de balde, en general los utilizamos para cielo abierto. Y hay baldes hasta de 25 metros cúbicos o más, ¿ya? Estamos hablando de baldes de 25 metros cúbicos o más, los que se utilizan en cielo abierto. Y cargan generalmente camiones fuera de carretera con capacidades superiores a 85 toneladas, ¿ya? Estamos hablando de camiones ya gigantescos que normalmente no los encontramos en las carreteras, por eso se llaman off-road, fuera de carretera. Entonces la gracia de estos equipos sobre ruedas es que se utilizan con doble misión, una para cargar camiones y otra también para mantener los caminos, agrupar la marina, para que cargue otro equipo, o sea, como equipos auxiliares. ¿Cuáles son las características generales y de diseño de estos equipos? Características generales y de diseño de los cargadores frontales. Lo primero es que tienen una gran movilidad, alcanzando hasta los 45 kilómetros por hora, y por ello pueden realizar el transporte del material, ¿cierto?, a cortas distancias, generalmente no más de 300 metros. La altura de descarga está comprendida entre los 3 y 6 metros, o sea, voltea el balde a los 3 y 6 metros. Esa es la altura de descarga. Tienen un diseño muy compacto, con una relación media entre el peso en servicio del equipo y el tamaño del balde de 7,5 toneladas metro cúbico. 7,5 toneladas metro cúbico. Para eso podemos ver un gráfico que tengo. Ese gráfico que te muestra, ¿cierto?, que el crecimiento es prácticamente lineal, ¿ya?, entre el peso en servicio y la capacidad nominal del balde. Por ejemplo, si el equipo pesa 90 toneladas, la capacidad que va a tener el balde más o menos es de 11 metros cúbicos. Tiene una relación, ¿cierto? Porque entre más grande el equipo,
va a haber una relación de peso del motor que está en la parte trasera, ¿cierto? Con la capacidad que pueda tener de levante el equipo sin darse vuelta. Si el equipo pesa 150 toneladas, por ejemplo, va a tener más o menos una capacidad de balde sobre los 18 metros cúbicos. Eso es lo que te indica el gráfico. Por eso decía que tiene un diseño muy compacto, con una relación media de peso en servicio versus tamaño del balde, equivalente a 7,5 toneladas por metro cúbico. 7,5 toneladas del equipo por metro cúbico a levantar. A eso se refiere. Tiene una relación favorable también de potencia instalada, y capacidad del balde, alcanzándose un valor medio de 62 HP por metro cúbico. O sea, por cada metro cúbico que va a levantar el balde, estamos hablando de 62 HP. Entonces también forman una configuración lineal, que se las voy a mostrar ahora, un gráfico. Ahí está la relación, ¿cierto?, entre la potencia y la capacidad del balde. Entonces, si necesito levantar, por ejemplo, 10 metros cúbicos de material, pues tengo que tener una capacidad instalada del equipo de más o menos 85 a 90, pues estoy mostrando el peso en servicio. Ahí sí. Si tengo que levantar 10 metros cúbicos de material, o mover 10 metros cúbicos de material, más bien dicho, necesito una potencia instalada de más o menos 700 HP, ¿cierto? Y si tengo un equipo de 1000 HP, voy a poder levantar con el balde aproximadamente 15 metros cúbicos. A eso se refiere. Hay una relación lineal entre potencia y capacidad del balde. También otra característica de estos equipos es que tienen capacidad para remontar y trabajar en pendientes. Pueden remontar y trabajar en pendientes. Profe, disculpe una consulta. Ya. Entonces tienen capacidad para remontar y trabajar en pendientes. Acuérdense que las palas hidráulicas y especialmente la de cable en general no podían trabajar sobre mucha pendiente. Tienen excelente maniobrabilidad, ya que tienen una articulación central, ¿cierto?, que separa el chasis trasero del chasis delantero. Y eso le permite radios de giro pequeños, gracias justamente a eso. Entonces el chasis de estos equipos sobre rueda está dividido en dos chasis, un chasis delantero y un chasis trasero. Ya les voy a mostrar la configuración. La configuración ya la habíamos pasado por ella, pero no la habíamos visto. Que sería la siguiente. Ahí se ven los chasis, ¿cierto? Ay, señor. Chasis delantero es donde va el equipo de trabajo, enganchado, ¿cierto? Y el chasis trasero es donde va el motor. Entonces el motor va atrás justamente para poder tener una mayor capacidad levante y un equilibrio, mayor estabilidad para poder levantar mayor peso y no tener que ocupar contrapeso adicional. Entonces la articulación central es la que está ahí, la que se ve en el mouse, ¿ya? Que son básicamente dos ejes, ¿cierto?, que me permiten que se mueva el chasis delantero respecto del trasero. Para eso hay cilindros hidráulicos que te permiten esa articulación, ¿ya? Tienen un gran ancho de balde, lo que les permite manejar grandes bloques o piezas. Tiene un gran ancho de balde que le permite manejar grandes bloques o piezas. Generalmente el balde es más ancho que la rueda, ya me refiero a que cubre la rueda, para justamente no dañar las ruedas.
tienen la posibilidad de obtener mezclas, por ejemplo, de material en el rajo, por la gran movilidad que tienen. No así la excavadora de cables, que si ustedes recordarán, no podía ser selectiva la extracción de material porque básicamente levantaba en un mismo eje vertical el material. En cambio, con un cargador frontal puedo obtener mezclas de material en un mismo rajo debido a la gran movilidad que tienen, lo que le permite tener una extracción más selectiva. Tienen facilidad para mantener un piso de carga más limpio, ¿cierto? Porque te sirve como un equipo auxiliar, no precisando así máquinas auxiliares para estos trabajos, como en el caso cuando estamos trabajando con una excavadora de cable o una hidráulica. Tienen adaptabilidad a diferentes métodos de arranque y transporte. Justamente por esa versatilidad que tienen los equipos, tienen una adaptabilidad a diferentes métodos de arranque y transporte. Significan una menor inversión de capital que otros sistemas de carguío, ¿ya? En general, un cargador frontal con características similares a una excavadora hidráulica en cuanto a capacidad levante y capacidad de balde, o un cargador frontal respecto de una excavadora de cable, es más económico, ¿ya? Un cargador frontal es más económico que una excavadora hidráulica y que una excavadora de cables, con mayor razón. Entonces, se necesita menos dinero para comprar uno de estos equipos. Menor peligro de envejecimiento, ya que su vida útil es menor. Menor peligro de envejecimiento del equipo, ya que su vida útil varía entre los 10.000 y 15.000 horas de trabajo. Cuando habla de 10.000 a 15.000 horas, se consideran las horas trabajadas efectivamente, ¿cierto? Si lo tengo parado por 2 años, no tengo que sumar horas. Eso hace que tenga una facilidad de reventa. Como no tiene peligro de envejecimiento, porque la vida útil es menor, tengo la posibilidad de venderlo o revenderlo. También puedo arrendar estos equipos, posibilidad de alquiler o contratación del servicio. Es más fácil arrendar y contratar servicios de cargadores frontales que de una excavadora de cables, por ejemplo, que no la voy a poder mover jamás del rajo. Mantenimiento sencillo. El mantenimiento en general es sencillo respecto de una excavadora de cable o una excavadora hidráulica, ya que se hace por intercambio de conjuntos. ¿Qué significa eso? Que hay partes que son comunes para equipos similares. Entonces el mantenimiento es sencillo por el sistema de intercambio de conjuntos. Hay menor necesidad de práctica y experiencia del personal. Menor necesidad de práctica y experiencia del personal que opera estos equipos. No así una excavadora hidráulica o una excavadora de cable. Sin embargo, ¿cierto? Así como toda cosa en la vida, tiene contras, tiene inconvenientes, tiene desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Requieren un tratamiento del material a cargar, ¿ya? No pueden arrancar directamente el material, tiene que haber sido perforado y tronado. En cambio, una excavadora hidráulica o una excavadora de cables, por la fuerza que tienen, podrían arrancar material menos consolidado o menos competente, sin el uso de explosivos. Entonces, estos equipos requieren un tratamiento del material a cargar, básicamente con perforación y tronadura, para evitar que se produzca un descenso drástico, ¿cierto?, en la producción. Para igual capacidad de balde, tienen una menor productividad que la de excavadora. ¿Por qué creen ustedes que tienen una menor productividad que la excavadora para una igual capacidad de balde? ¿Se les ocurre? Pueden intervenir si quieren. ¿Por qué tienen menor productividad que una excavadora de cable o una excavadora hidráulica para una igual capacidad de balde? Básicamente porque tienen que moverse más, ¿ya? Tienen que maniobrar más. En cambio, la excavadora de cable o la excavadora hidráulica está posicionada frente al rajo y solamente mueve la infraestructura superior, nada más.
solamente mueve la infraestructura superior para decir a dónde está el balde. Gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda, gira a la derecha, gira hacia la izquierda. En cambio, el cargador frontal tiene que posicionarse para cargar, después hacer maniobras para descargar. ¿Ya? Entonces eso le va aumentando el tiempo de ciclo, por eso es menos productivo. Entonces, para igual capacidad del balde, tienen una menor productividad que las excavadoras. Precisan, por lo mismo, ¿cierto? Lo que les acabo de decir, precisan de un amplio espacio para maniobrar, ya que necesitan desplazarse durante la operación de carga. Necesitan desplazarse durante la operación de carga y de descarga. La productividad se reduce con la aparición de problemas de tracción. Si hay problemas de tracción, por ejemplo, suelos muy lodosos o blandos, va a empezar puede quedar incluso empantanado el equipo y no va a poder seguir trabajando. Si el suelo es muy blando o muy lodoso, porque tiene que maniobrar, ¿cierto? Con eso va destruyendo el suelo si está muy lodoso. En cambio, el otro equipo, la excavadora de cables o la excavadora hidráulica, como está sobre orugas, posicionada frente al rajo, lo único que tiene que mover es la parte superior. Las orugas están fijas mientras hace el carguillo y la descarga. Cuando el piso de la explotación se encuentra con grandes, ¿cómo se dice? Ondulaciones rugosas, ¿cierto? O rocas duras, a eso se llama grandes ripies, que son rocas abrasivas, se dispara el costo de los neumáticos. Entonces, cuando el piso de explotación básicamente es muy rugoso, y estamos hablando de rocas duras, abrasivas, se dispara el costo de los neumáticos. Los neumáticos, como ustedes saben, son muy caros. La menor vida útil de estos equipos se traduce en unos mayores costos de propiedad. ¿Ya? Si yo tengo un equipo que, por ejemplo, como una excavadora de cables que tiene más de 60.000 horas de vida, en cambio estos equipos tienen 10.000 a 15.000 horas de vida, obviamente eso significa que el costo total, ¿cierto?, del equipo lo voy a tener que depreciar en un tiempo más corto. Eso significa lo que les dije recién, la menor vida útil de estos equipos se traduce en unos mayores costos de propiedad. Mayores costos de propiedad. Todas estas son desventajas de estos equipos. Necesitan bancos de altura reducida para poder trabajar con seguridad. Necesitan bancos de altura reducida para poder trabajar con seguridad, porque si no se les puede venir una colpa, una roca grande, ¿cierto? Un desprendimiento de un banco más alto y puede caer sobre la cabina del operador. En cambio, como las cabinas de operación de las excavadoras de cable y las excavadoras hidráulicas son más altas, no tienen ese problema. Presentan un mal rendimiento energético debido a que cuando realizan la carga se ejecutan movimientos improductivos. Lo que les decía, ¿cierto? La maniobrabilidad para cargar y para descargar. Entonces, eso significa que presentan un mal rendimiento energético debido a que cuando realizan la carga o descarga se ejecutan movimientos improductivos. Todo va a depender de la expertise del operador, pero aún así hay movimientos que no están produciendo, a eso se refiere. Menor disponibilidad mecánica que las excavadoras, o sea, tienden a fallar más. Menor disponibilidad mecánica que las excavadoras. ¿Qué otra desventaja? Condiciones de trabajo para el operador más penosas. Condiciones de trabajo para el operador más penosas. O sea, es más difícil trabajar sobre uno de estos equipos, ¿cierto?, que sobre un cargador frontal, perdón, una excavadora hidráulica o una excavadora de cable, ¿ya? En general estos equipos saltan mucho cuando se mueven. Por otro lado, el aumento de tamaño de estos equipos se ha traducido en los siguientes hechos, ¿ya? Hasta ahí llegamos con las desventajas. Por otro lado, el aumento de tamaño de estos equipos se ha traducido en los siguientes hechos. El aumento de los tiempos de movimiento de los cilindros hidráulicos, ya como son más grandes los brazos, los baldes tienen cilindros hidráulicos más largos, entonces el aumento de los tiempos de movimiento de los cilindros hidráulicos, proporcionalmente al tamaño del balde, hace que
el tiempo de ciclo aumente. Las fuerzas de arranque específicas respecto del ancho del balde, o sea, fuerza de rotura versus el ancho del balde, son proporcionales al tamaño del balde. Son proporcionales al tamaño del balde, por lo que aumentan linealmente con este, ¿ya? Entonces, entre más grande sea el balde que voy a tener que levantar, más volumen, mayor va a ser la fuerza que voy a necesitar. Es lógico, ¿cierto? La fuerza de tracción específica, fuerza de tracción y ancho del balde, se incrementa con el tamaño del balde. Entonces, la fuerza de tracción específica, que es la fuerza de tracción versus el ancho del balde, se incrementa o aumenta con el tamaño del balde. Entonces, entre más grande sea el balde, más fuerza de tracción voy a requerir. Por lo tanto, más potencia instalada. La energía de descarga, perdón, la altura de descarga y el alcance van aumentando aproximadamente el doble para un incremento de 4 veces la capacidad del balde. Es una relación, ¿cierto? Dice que la relación que hay entre la altura de descarga y el alcance, ¿cierto?, con el balde, aumentan el doble para un incremento de 4 veces la capacidad del balde, ¿ya? La capacidad de acarreo, por ejemplo, permanece más o menos constante para una variación de aproximadamente el 20% del peso de la máquina. O sea, un equipo que pesa 20% más, 20% menos, no va a influir mucho sobre la capacidad de llevar material. Eso es lo que acabo de decir. La capacidad de acarreo permanece constante para una variación del 20% del peso de la máquina. La velocidad de transporte también varía muy poco con respecto al tamaño del balde. O sea, no porque el balde sea más pequeño voy a poder andar más rápido. La velocidad de transporte varía muy poco respecto al tamaño del balde. El tamaño de las ruedas no va aumentando en proporción al tamaño del balde. El tamaño de las ruedas no aumenta proporcionalmente con el tamaño del balde. O sea, proporcionalmente, un balde grande va a tener ruedas más pequeñas respecto de uno que tiene el balde más pequeño, en proporción. ¿Qué podemos concluir ya respecto de estos equipos y sus características de diseño? Las máquinas de mayor tamaño presentan mayor resistencia estructural y capacidad de arranque, produciéndose mayores rendimientos en condiciones de excavación difíciles. Repito, las máquinas de mayor tamaño presentan mayor resistencia estructural y capacidad de arranque, produciendo mayores rendimientos en condiciones de excavación difíciles. El aumento en el tamaño de la pala no permite a estas trabajar en bancos más altos, ni descargar grandes volquetes o tolvas, ya que la altura, ¿cierto? Ya que la altura no varía en proporcional al tamaño del balde, la altura de descarga. Ya que la altura de descarga no aumenta en función de la dimensión de la máquina, ¿ya? No aumentan en función de la dimensión de la máquina, no es lineal la proporción. Obviamente un equipo más grande va a tener mayor capacidad de descarga que un equipo muy pequeño, pero en general después se tienden a igualar. Por eso dice que la altura de descarga no aumenta en función de la dimensión del equipo. La capacidad de acarreo, por ejemplo, la capacidad de acarreo, el tamaño de las ruedas y la velocidad de desplazamiento no aumentan proporcionalmente con la dimensión del equipo. Entonces la capacidad de acarreo, el tamaño de las ruedas y la velocidad de desplazamiento no van aumentando proporcionalmente con la dimensión del equipo. Lo que hay que tener en cuenta cuando se pretende cargar y transportar con estos cargadores frontales. Lo que hay que tener en cuenta cuando se pretende cargar y transportar con cargadores frontales. A medida que se mejora la robustez de los cargadores frontales, se incrementan sus pesos, ¿cierto? Por lo que tienen más inercia, cuesta más frenarlos y sacarlos del reposo, por lo tanto requiere mayor potencia para moverlos. Por otro lado, la capacidad máxima de arranque
se ve limitada por la disponibilidad de chasis estructurales resistentes y grandes motores. Por otro lado, ¿cierto?, la capacidad máxima de arranque se ve limitada por la disponibilidad de chasis estructuralmente resistentes, ¿ya? O sea, llega un momento en que ya no puedo seguir haciendo equipos más grandes porque no voy a ser capaz de generar chasis estructuralmente resistentes y grandes motores. Como se ha indicado anteriormente, las máquinas más grandes tienen comparativamente, ¿cierto?, ruedas más pequeñas. De acuerdo al tamaño, son comparativamente más pequeñas, lo que se traduce en una disminución de la estabilidad. Entre más grande el equipo, es más inestable, ¿cierto?, porque tiene ruedas más pequeñas en relación a su tamaño. Esto significa que en la práctica que el mayor tamaño de la pala, introducido en el sector de movimiento de tierras, está comprendido entre los 8 y 13 metros cúbicos, dejando solamente los equipos de mayor capacidad para la explotación a cielo abierto. Respecto al diseño y construcción de los cargadores frontales, eso incluye a los LHD, ¿se acuerdan? Las partes más importantes son el chasis, ¿cierto?, el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, el equipo de trabajo, el balde, la cabina y los neumáticos. Repito, respecto a las partes componentes de estos equipos, las partes más importantes son el chasis, el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, el equipo de trabajo, el balde, la cabina y los neumáticos. Vamos a empezar a dar detalles de cada una de estas partes. Respecto del chasis, podemos decir que, salvo en los equipos muy pequeños, ¿cierto?, por ejemplo, los Bobcat, que le llaman, los Bobcat, salvo en los equipos muy pequeños, el chasis está formado por dos semichasis, unidos por una articulación central, que les mostré antes, ¿cierto? Entonces, la mayoría de los equipos, salvo los equipos más pequeños, tienen solamente un chasis. Entonces, la mayoría de los equipos tienen un chasis delantero y un chasis trasero, unidos, ¿cierto?, por una articulación de eje vertical que les mostré antes. En el semichasis delantero, con una forma más o menos triangular, va anclado todo lo que es el equipo de trabajo, o sea, donde va el balde, el equipo de trabajo es el que sostiene el balde. Entonces, en el chasis delantero, con una forma más o menos triangular, va anclado todo el equipo de trabajo. En el semichasis trasero, este tiene forma de caja y debe soportar, además del eje y su diferencial, al igual que el chasis delantero, el peso del motor y de la transmisión. Y generalmente la cabina también va sobre el semichasis trasero. Entonces, repito, el semichasis trasero tiene una forma de caja y debe soportar, además del eje y su diferencial, al igual que el delantero, el peso del motor y de la transmisión, y generalmente la cabina y mandos del operador. Están construidos de acero de alta resistencia, especialmente diseñados para soportar esfuerzos de carácter continuo, tanto de torsión como de flexión. Van unidos mediante dos pasadores de acero endurecido que se insertan en cojinetes de rodillos, ¿ya? Van unidos mediante dos pasadores de acero endurecido que se insertan en cojinetes de rodillos. Los cojinetes son los rodamientos, son rodamientos de rodillos que van, ¿cierto?, en la articulación central. La distribución de masas que hay entre la parte que trabaja, ¿cierto?, con el balde y la parte en donde va el motor trasero, la distribución de masas evita la necesidad de un contrapeso y mantiene bajo el centro de gravedad. La articulación permite, mediante la acción de los vástagos de dos cilindros hidráulicos, uno a cada lado, el giro hacia la izquierda y hacia la derecha, con ángulos comprendidos que van entre los 35 y 45 grados, lo que aumenta la maniobrabilidad de la máquina. Repito eso.
La articulación, ¿cierto?, permite mediante la acción de los vástagos de 2 cilindros hidráulicos, uno a cada lado, giros hacia la izquierda y derecha, con ángulos que van entre 35 y 45 grados, lo que aumenta, ¿cierto?, la maniobrabilidad del equipo. ¿Qué podemos decir acerca de la transmisión? Las palas sobre ruedas utilizan motores diésel como fuente de energía primaria, cuya descripción se verá en otra clase. En estas máquinas pueden utilizarse dos tipos de transmisión, ¿ya? La transmisión mecánica y la eléctrica. La transmisión mecánica y la eléctrica. Respecto de la transmisión mecánica, ¿qué podemos decir? Existen 3 sistemas de transmisión mecánica. Uno es el mecanismo de regulación de la velocidad del motor. El motor acciona un convertidor de par convencional, un convertidor de torque convencional. 2. El mecanismo de regulación por modulación de potencia, situado entre el motor y el convertidor de par. La velocidad del motor y de la bomba hidráulica permanecen constantes. Repito ese punto. Mecanismo de regulación por modulación de potencia, situado entre el motor y el convertidor de par. La velocidad del motor y de la bomba hidráulica permanecen constantes. Y por último tenemos el mecanismo de regulación variable, el último punto de transmisión mecánica, con varios convertidores de par. Los convertidores de par regulan la velocidad de traslación mediante la velocidad del motor en un régimen constante. Entonces el mecanismo de regulación variable con varios convertidores de par, los convertidores de par regulan la velocidad de traslación mediante la velocidad del motor en un régimen constante. La transmisión mecánica está constituida básicamente por los siguientes componentes. El convertidor de par, que la finalidad es disponer de un órgano que multiplique el torque, ¿cierto? Disminuye el número de revoluciones y brinda un número de relaciones de cambio, normalmente de 3 a 4,8. Entonces el convertidor de par, la finalidad es disponer de un órgano que multiplique el torque, disminuya el número de revoluciones y brinde un número de relaciones de cambio, normalmente entre 3 y 4,8. Transmite el par motor, transformándolo en fuerza hidráulica, y permite variar la velocidad de modo continuo. Se emplea acoplado a una transmisión por engranajes para diversificar los márgenes de velocidades. El otro componente de la transmisión mecánica es la caja de cambios. Suele ser del tipo Power Shift o servotransmisión. Entonces la caja de cambios suele ser del tipo Power Shift o servotransmisión con control simple, disponiendo de varias velocidades hacia adelante y hacia atrás. El otro elemento son los árboles de transmisión. Los árboles de transmisión transmiten el movimiento, ¿cierto?, a los dos ejes, consiguiéndose así la tracción a las 4 ruedas. Entonces, respecto a los árboles de transmisión, transmiten el movimiento a los dos ejes, consiguiéndose así la tracción a las 4 ruedas. También tenemos diferenciales, ejes y mandos finales. Los diferenciales suelen llevar un dispositivo autobloqueante, lo que palía los problemas de deslizamiento. La ventaja de este dispositivo es que cuando un eje tiene una rueda deslizando y la otra sobre el terreno con tracción, este mecanismo envía todo el par a la rueda que tiene tracción, o sea, toda la fuerza a la rueda que tiene tracción, evitando así que la máquina quede atascada. En cuanto a los ejes, el trasero oscila para proporcionar mayor estabilidad a la máquina y permite, ¿cierto?, que todas las ruedas hagan contacto con el suelo, a fin de obtener mayor tracción. Los mandos finales suelen ser de tipo planetario, para lograr un mejor reparto de las cargas. ¿Puede repetir este punto que es súper importante? Respecto a los diferenciales, ejes y mandos finales, los diferenciales suelen llevar un dispositivo autobloqueante, lo que palía los problemas de deslizamiento. La ventaja de este dispositivo es que cuando un eje tiene una rueda deslizando, por ejemplo en el aire, y la otra sobre el terreno con tracción, este mecanismo envía toda la fuerza, ¿cierto?, todo el par a la rueda que tiene tracción, evitando así que la máquina quede atascada.
¿ya? En general los equipos 4x4 modernos tienen esa misma característica. Los vehículos 4x4 modernos tienen esa característica. En cuanto a los ejes, el trasero oscila para proporcionar mayor estabilidad a la máquina y permite que todas las ruedas, ¿cierto?, hagan contacto con el suelo, siempre, a fin de obtener mayor tracción. Los mandos finales suelen ser de tipo planetario para lograr un mejor reparto de las cargas. Respecto de la transmisión eléctrica, ¿ya? Tenemos un sistema de transmisión eléctrica, dispone de un motor que gira a velocidad constante y que está acoplado a un generador de corriente alterna, al igual que los camiones fuera de carretera que yo les he explicado cómo funcionan. Entonces tiene un sistema de transmisión eléctrica, dispone de un motor que gira a velocidad constante y que está acoplado a un generador de corriente alterna y a una caja reductora a la que van conectadas las bombas del circuito hidráulico para la elevación y la dirección del equipo. El resto de los componentes principales son el rectificador de corriente y los motores de tracción de corriente continua en cada rueda. Al igual que los camiones fuera de carretera, va un motor de tracción de corriente continua en cada rueda trasera. En cada rueda, perdón. En los camiones fuera de carretera solamente tienen los motores atrás, los motores eléctricos atrás. Tienen sopladores de refrigeración. Un soplador es como una bomba de aire, ¿cierto? Son sopladores de refrigeración de motores, circuito hidráulico, generador, filtro de aire, freno, etc. Todo eso tiene la transmisión eléctrica. Sopladores de refrigeración de motores, circuito hidráulico, generador, filtros de aire, frenos, etc. Ejes planetarios en cada rueda. Ejes planetarios en cada rueda. Frenos de disco accionados hidráulicamente también. Frenos de disco accionados hidráulicamente. El sistema incluye circuitos integrados para controlar los parámetros de operación, tales como control de tracción de las ruedas para eliminar el deslizamiento y el frenado dinámico, así como los circuitos de iluminación. Lo que preguntaba el compañero, ¿cierto? Respecto de que si yo puedo tener online los parámetros de los equipos que están trabajando en el rajo, va a depender, ¿cierto?, del software, ¿cierto?, y del hardware que yo tenga en los equipos. En general, los equipos, las mineras modernas, ¿cierto?, tienen equipos con todas estas características que les permite, a través de una pantalla de computador, ver dónde se está moviendo cada equipo, cuánto está llevando, cuántos ciclos lleva, ¿cierto?, si está realmente sacando el material de donde corresponde, cómo están los neumáticos, la presión de neumáticos, cómo está el motor, etc. El sistema incluye circuitos integrados para controlar los parámetros de operación, como les decía, tales como el control de tracción de las ruedas para eliminar el deslizamiento y el frenado dinámico, así como los circuitos de iluminación. El frenado dinámico tiene que ver con el freno de motor, ¿cierto? Si yo voy en cuarta y voy a llegar a un peaje, pongo tercera, después pongo segunda y después primera y voy frenando con el motor. No estoy ocupando el freno de pedal. El freno de pedal es para detener el vehículo solamente. Las ventajas del sistema de transmisión eléctrica pueden resumirse en las siguientes. Se elimina la transmisión mecánica y con ello los desgastes de los engranajes y ejes articulados. La transmisión de energía entre el grupo motor y el grupo propulsor a través de cables permite aumentar el ángulo de articulación total, ¿ya?, hasta 90 grados. Hay un menor desgaste de los neumáticos al adaptar automáticamente el par motor a la adherencia del terreno. Eso se logra con la transmisión eléctrica. El frenado es más eficiente, pues la energía cinética de la máquina se convierte en los motores de las ruedas en corriente eléctrica, y esta se devuelve en parte al generador, y el resto se disipa en un conjunto de resistencias diseñado para tal fin, donde la energía se disipa como energía calórica, ¿cierto?, por efecto Joule. Eso también ocurre en los camiones fuera de carretera. El empleo del frenado dinámico reduce el desgaste de los frenos de servicio
y suele ser suficiente para parar la máquina en terreno horizontal. El sistema hidráulico de accionamiento de la cuchara está regulado electrónicamente, pudiendo aumentar la velocidad de elevación y descarga. Todo esto en equipos con transmisión eléctrica. Entonces el sistema hidráulico de accionamiento de la cuchara está regulado electrónicamente, pudiendo aumentar la velocidad de elevación y descarga del balde. Por el contrario, ¿cierto? También tiene desventajas la transmisión eléctrica, y son las siguientes. Necesidad de especialistas eléctricos y electrónicos para las reparaciones y el mantenimiento. O sea, en terreno voy a tener que tener especialistas eléctricos y electrónicos para la reparación y el mantenimiento. Mayor número de averías en los motores eléctricos en ambientes de polvo y humedad. Hay mayor número de averías en los motores eléctricos en ambientes de polvo y humedad. Ya, chiquillos, yo creo que por hoy es suficiente lo que hemos visto. Lo vamos a dejar hasta acá por hoy día. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? Profe, yo tengo una consulta. Ya, chiquillos, entonces lo dejamos hasta acá. Ahí le pasan la lista a Millaray, por favor, a través de su WhatsApp. Nos vemos.